Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este último encuentro de este curso de extensión Pueblos indígenas en la Argentina, problemas y perspectivas de estudio. Este curso se hace en el marco de un proyecto EDGIS, que es Entangling Indigenous Knowledge in Universities, con el apoyo también del programa Marie Curie. Y bueno, ya voy a dejar y bueno, la UNSAM es parte de este proyecto. Y ya voy a dejar la palabra a Adriana, Mirta y Rocío. Va a empezar Adriana. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Maxim, por el inicio y también, digamos, gracias al proyecto. Bien, bueno, mi nombre es Adriana Cerrudo. Estoy acá para comentarles un poco acerca de eh, los pueblos indígenas en Argentina en relación a cuestiones vinculadas a educación. Así que rápidamente voy a pasar a compartir porque, bueno, el tiempo acá corre y vamos a estar compartiendo. Bueno, el título de la presentación tiene que ver con esto que mencionamos acá, pueblos indígenas y educación en Argentina, perspectivas, contextos y problemáticas, porque bueno, la idea es también dar como un marco de inicio para las presentaciones de las colegas que están aquí acompañándonos en la jornada de hoy. Y rápidamente voy a pasar a el desarrollo de lo que va a ser esta presentación. Tiene que ver con bueno, algunas aproximaciones que pretendo hacer y acercarles a ustedes en relación a la cuestión de pueblos indígenas y educación en Argentina. Y voy a trabajar en torno a tres grandes dimensiones. Una, la que tiene que ver con la dimensión histórica y normativa, dando un poco el marco contextual de la temática en nuestro país. También, digamos, una breve caracterización de lo que es la dimensión de la discusión conceptual en torno a pueblos indígenas y educación en Argentina. Y por último, la dimensión en torno a los diferentes actores y los diferentes territorios en donde ocurre precisamente lo que voy a estar relatando anteriormente. Entonces, bueno, habiendo iniciado estas tres grandes dimensiones que voy a abordar, vamos a empezar con la parte, digamos, más eh, histórica. Yo le denominé dimensión histórico-normativa porque, digamos, para hacer el recorrido normativo necesariamente tenemos que partir de los procesos históricos y sociales que conforman a nuestro Estado Nacional y que, digamos, caracterizan un poco lo que conocemos hoy como la relación entre pueblos indígenas y educación. Bien, en este proceso histórico, como bien mencioné anteriormente, es central, digamos, para las definiciones que se van a hacer ulteriormente, la conformación del Estado Nacional, allá por a fines del siglo XIX, en la década de 1880 específicamente, con lo que se denominó en la historiografía argentina eh, la llamada conquista del desierto o la mal llamada conquista del desierto, que es a partir de ese momento histórico en el que se empieza, digamos, a hablar de Estado Nacional y también, digamos, acompañando este proceso histórico de conformación y configuración del Estado Nacional argentino, la ley 1420, que todos y todas quienes atravesamos el sistema educativo y quienes nos formamos, digamos, dentro de ese sistema educativo alguna vez hemos escuchado nombrar. La ley 1420 es la ley de educación común de la Argentina y precisamente esta ley acompaña y va a acompañar en términos históricos y en términos también, si se quiere, de definiciones acerca de la inserción de la población indígena en el sistema educativo, porque esta ley es del año 1400, perdón, es la ley 1420 del año 1884. Entonces quiero marcar esto porque esto claramente está marcando un posicionamiento del Estado Nacional frente a la cuestión educativa y a quienes iban a ser en ese momento los destinatarios o lo que hoy en día llamamos los sujetos de la educación en ese momento. Bueno, básicamente
a grandes rasgos voy a enunciar algunas características que tiene esta ley. Es algo que nosotros conocemos claramente, quienes atravesamos el sistema educativo, tenemos presente que nuestra educación está definida por grados. Bueno, esta es la cuestión gradual que marca la ley 1420, marca la cuestión de la obligatoriedad de todos los ciudadanos argentinos de atravesar o pasar por el sistema educativo, la cuestión, digamos, de la educación laica y la cuestión de la educación obligatoria. Estas cuatro grandes dimensiones que tiene la ley 1420 van a ser estructurantes de lo que es el sistema educativo que conocemos como sistema educativo argentino, ¿no? La sigla es SEA, que va a cambiar, digamos, a fines del siglo XX por Sistema Educativo Nacional, lo vamos a ver en un momentito. Bueno, esta ley 1420 lo que va a hacer dentro de este proceso histórico particular que nos interesa acá en términos de caracterización de esta relación entre escuelas y población indígena en Argentina es proponerse justamente por la obligatoriedad y por la cuestión también de instaurar escuelas a lo largo del territorio nacional. ¿Sí? Un territorio nacional que se acababa de conformar a sí mismo con el corrimiento, el llamado corrimiento de las fronteras de ese estado que estaba formándose en ese momento. Esto claramente trajo para las poblaciones indígenas, que, o sea, extrañamente, digamos, se denominaba desierto a un lugar que estaba poblado por poblaciones originarias, ¿no? Entonces, bueno, era un desierto que no era tal desierto, sino que era un desierto definido de alguna manera en términos de la política que tenía en ese momento quienes detentaban, digamos, el poder en nuestro país. Y bueno, la instauración de escuelas en el territorio nacional viene a cumplir esta función de incorporar a la vida nacional también a los grandes contingentes de población indígena, tanto en el norte como en el sur. Bien, entonces, bueno, acá marcamos esto como lo que hoy se denomina como procesos de disciplinamiento de la población indígena, en términos de la incorporación, lo que se llamó durante todo el siglo XX la integración de la población indígena y la población campesina también a la vida nacional. Bien, esto se hizo de dos grandes maneras, que no vamos a entrar en distinciones ni en definiciones, pero quería marcarlo porque es el inicio de alguna manera, lo que va a dar marca y identidad, si se quiere, a esta compleja relación entre el Estado Nacional, la educación, las escuelas y la población indígena. Bien, entonces este disciplinamiento se hizo a través de dos grandes cuestiones. Una, la castellanización forzada, que estuvo, digamos, y tuvo a cargo fundamentalmente los procesos educativos y las escuelas que funcionaban en territorios con población originaria. Y por otro lado, la sedentarización forzada, que esto, digamos, va de la mano del proceso de disciplinamiento de mano de obra. Bien, y la instauración de ingenios, de algodonales, sobre todo en el norte del país, y en el sur con, bueno, si se quiere, la modalidad de reservas, había, digamos, distintas cuestiones allí que tienen que ver con esta sedentarización forzada, porque hasta ese momento las poblaciones indígenas circulaban por esos territorios sin necesidad de tener un lugar fijo. Bien, entonces, estas dos grandes cuestiones, como dije recién, van a otorgarle, insisto, esta marca que tiene y que va a tener el proceso de relación de poblaciones indígenas o pueblos indígenas incorporadas, entre comillas, a la educación. Bien, vamos a atravesar todo el siglo XX casi en estas situaciones, en situaciones, digamos, de prohibición de lenguas indígenas al interior de las escuelas, de invisibilización también de las diferencias justamente sociales, culturales y lingüísticas de estas poblaciones al interior de las escuelas con esta idea de ciudadanizar, ¿no? O sea, se entendía claramente desde el proceso de conformación del Estado Nacional hasta, digamos, bueno, acá ponemos una fecha, hasta 1983 aproximadamente,
que todo ciudadano argentino era un ciudadano que solamente hablaba el español y que en las instituciones educativas solamente se impartía educación a través de la lengua y el uso, digamos, de la lengua española. Esto va claramente, ¿no? O sea, que estamos haciendo como ciertas separaciones, si se quiere, arbitrarias. No es que haya ocurrido todo el tiempo así. De hecho, hay experiencias anteriores a la recuperación democrática de uso de lenguas indígenas en algunas experiencias educativas concretamente, pero en general, digamos, cuando hablamos de este proceso en torno a la relación pueblos indígenas, Estado Nacional, en términos educativos, tenemos este momento, que es sumamente importante para lo que es la recuperación de derechos, ¿sí? Que es el momento de la recuperación democrática en el año 1983, donde de la mano de esta recuperación democrática también, digamos, se recuperan derechos. Entre otros, digamos, y acá el proceso en general es a la inversa de lo que debería ser un proceso legislativo, y acá estamos hablando de las legislaciones provinciales, toda esta inclusión de pueblos indígenas como, digamos, sujetos de derechos específicos va a ocurrir primero en aquellas provincias que tienen una o que tenían en ese momento una población indígena más visible. Por eso hablamos también de la invisibilización ocurrida en el siglo XX. No es que no estaban, es que simplemente había un proceso forzoso de somos todos ciudadanos. Bien, entonces, las provincias que inician este camino, este primer camino de reconocimiento de derechos específicos y de mención a las cuestiones educativas en este reconocimiento de derechos específicos son las provincias de Formosa, en el año 1984, que es la primera ley que se promulga en nuestro país referida a derechos de la población o de los pueblos indígenas. En ese momento todavía la denominación no era pueblos indígenas, lo vamos a ver más adelante, sino se hablaba de aborígenes, ¿no? O sea, entonces el sentido, digamos, de las legislaciones, tanto de Formosa, de Chaco y de Salta, era generar de alguna manera algún tipo de atención específica a cuestiones básicas de las poblaciones indígenas presentes en sus territorios. Cuando hablamos de cuestiones básicas, hablamos de cuestiones territoriales, de cuestiones de salud y también de cuestiones de educación. Y esta es la primera vez en la ley 426 del año 84 de Formosa, en donde se va a denominar a este tipo de educación referida como destinatarios, que tenía como destinatarios a los pueblos indígenas, o a los pobladores indígenas que estaban en las escuelas, como educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe. ¿Sí? Ahí hay como toda una distinción, tanto en Chaco se habla más de educación bilingüe intercultural y no tanto de educación intercultural bilingüe, y Salta. ¿Esto por qué? Porque empieza también a suceder un proceso en estas tres provincias, que es la incorporación de lo que se llamaron traductores indígenas en las escuelas. ¿Sí? En estas tres provincias hay población que todavía, digamos, en ese momento y ahora también todavía hablaban frecuentemente sus lenguas en sus hogares. Entonces los niños que ingresaban a las instituciones educativas de estas provincias ingresaban hablando una lengua que era diferente a la que hablaba el maestro o la maestra. Y los maestros o maestras no entendían, digamos, y no lograban, digamos, afianzar conocimientos. Era ahí, digamos, lo que ocurre es que empieza a haber preocupación por parte de los docentes no indígenas en torno a esta cuestión de el cumplimiento, digamos, educativo de estos niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, con la inclusión de estos auxiliares de la docencia, que tenían distintas denominaciones en cada una de estas provincias, ocurre esto que es como, bueno, el primer indicio de algo organizado en términos de política educativa en estas provincias. ¿Sí? Vamos a hacer el recorrido luego, pero digo, ocurre específicamente a partir de la promulgación de estas leyes, que estas leyes también fueron parte de
reclamos y demandas indígenas propias, ¿no? En el ámbito nacional, esto llega a mitad de camino con la legislación, la ley 23.302, que todavía sigue vigente, que es del año 85, y si uno mira, digamos, y compara las distintas legislaciones, son legislaciones que tienen un lenguaje muy parecido. Hablan todavía de educación para aborígenes y hablan también de una perspectiva, si se quiere, remedial, ¿no? Bueno, o sea, atendemos a estas poblaciones porque no tienen educación, no tienen salud, las comandamos a que se organicen con personerías jurídicas como comunidades para justamente atender a estos derechos que estas legislaciones empezaban muy, digamos, tímida y precariamente a enunciar como parte de derechos específicos para la población indígena en nuestro país. Esto va a tener un cambio importante, muy importante diría, en el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional en nuestro país. Esto también, digamos, tiene un contexto internacional, que no lo mencionamos acá, pero bueno, tiene el contexto internacional de la aprobación del convenio 169 de la OIT, que ocurre en el año 1989, que también, digamos, va a poner a los estados nacionales en la obligación de reconocer a sus poblaciones preexistentes. ¿Sí? Bueno, la reforma constitucional del año 94 tuvo una amplísima participación de comunidades, pueblos y organizaciones indígenas en todo lo que fue la previa, vamos a decir, de la aprobación del artículo específico, ¿no? El artículo específico es el artículo 175, inciso 17, que va a reconocer por primera vez a nivel, digamos, constitucional a la preexistencia de los pueblos indígenas, con esta denominación, pueblos indígenas argentinos. Ahí, bueno, la paradoja de reconocer preexistencia a un Estado nacional, sin embargo, reconoce a los pueblos indígenas que están reconocidos dentro de un Estado nacional, ¿no? Pero bueno, lo importante para nosotros en este momento es que una de las cuestiones que se reconoce además como derecho en el marco de la reforma del año 94 es la educación intercultural bilingüe. El derecho a una educación intercultural bilingüe, dice el artículo 75. Y acá vemos, bueno, esta suerte de puente, si se quiere, conceptual entre lo aborigen y la denominación pueblos indígenas. En el caso del convenio 169, que es quienes primero utilizan esta denominación, claramente hay otra concepción de la población, ¿no? O sea, la población aborigen es, digamos, o la denominación aborigen era una denominación más técnica proveniente del campo de la antropología, del cual, digamos, provengo también yo, y que tenía, digamos, un sentido más descriptivo. En cambio, la categoría pueblos indígenas ya incorpora una dimensión política a estos pueblos. O sea, ya pueblos nos habla de un conglomerado, no solamente comunidades, antes se hablaba de comunidades aborígenes, ahora se va a hablar de pueblos indígenas, también, digamos, reconociendo en la indígena una categoría que es muy perteneciente, digamos, a los pueblos o los estados latinoamericanos, ¿no? O sea, ahí hay como una cuestión siempre importante de marcar, que bueno, que el indio como categoría es una categoría que viene de la colonia, digamos, que nace, digamos, con la colonia. Entonces, bueno, esta incorporación de aborígenes a pueblos indígenas tiene también un peso, y va a tener un peso a partir de ese momento, porque nosotros no vamos a hablar más, a no ser que, digamos, seamos personas mayores, de aborígenes, sino se va a hablar de pueblos indígenas. Bueno, ya hacia fin del siglo XX se empieza a hablar también de pueblos originarios en una denominación que traen los mismos sujetos, digamos, indígenas, ¿no? Los indígenas traen esta cuestión de, bueno, no solo no somos indígenas porque no estamos dominados por la colonia, nosotros somos poblaciones originarias. Bien, pero acá estamos hablando de este puente. Y básicamente la reforma constitucional del año 94 tiene este gran plus en términos de reconocimiento de derechos específicos a la población indígena de todo el país. Es la primera vez, digamos, hay un video que circula sobre el momento en el que este artículo se aprueba,
y una de las participantes que se encontraba en el pleno de discusión de los constituyentes en ese momento, con, digamos, visible emoción, cuenta que es la primera vez que siente que realmente es argentina porque el Estado le está reconociendo. Bueno, ese peso específico tuvo la reforma constitucional del año 94, y en términos de política educativa, ya que estamos en esta cuestión, digo, Chaco Formosa, como mencionamos, a través de sus legislaciones específicas, también, digamos, generaron en sus ministerios, en sus áreas provinciales, sus ministerios de educación provinciales, áreas específicas que se ocupaban de concretamente asistir a las escuelas que tenían población indígena, ¿sí? Aquellas escuelas que compartían, digamos, dentro del sistema educativo común esta especificidad, bueno, tenían una atención particular, primero coordinaciones, luego áreas específicas, eh, digamos, eso fue consecuente, insisto, con las leyes del 84 en el caso de Formosa y el 85 en el caso de Chaco, y siguen existiendo hasta este momento bajo distintas denominaciones y distintas también capacidades de intervención, podríamos decir, ¿no? Dentro del ámbito nacional, el área educativa nacional recién se incorpora en forma posterior a esta reforma constitucional del año 94, si bien en la ley federal del año 95 se hace mención a la idea de diversidad cultural y lingüística en nuestro país, recién a partir del proyecto 4, que vamos a ver ahora en el año 98, 99 aproximadamente, se incorpora esto, el proyecto 4 se llamaba Proyecto de Atención a Necesidades Específicas de la Población Aborigen. Bien, y en el año 2004 se crea un programa específico en el ámbito del Ministerio Nacional, que fue el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que es el antecedente más cercano a la incorporación de la cuestión educativa en la política educativa nacional a partir de un par de resoluciones que están allí mencionadas, la resolución 549 del año 2004, que es la de creación del Programa Nacional, y la resolución 107 del año 99, que es una resolución que reconoce a la Argentina como país plurilingüe. ¿Sí? Bien, entonces tenemos hasta allí todo este contexto, digamos, de ocurrencia, de incipiente todavía en el ámbito de la política educativa nacional. En el año 2007 se aprueba la Ley de Educación Nacional 26206, que va a tener como antecedente y va a tomar como antecedente este reconocimiento constitucional y va a hacer una incorporación que ha sido, digamos, bueno, importante en términos estructurales al sistema educativo, que es la incorporación y el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe como modalidad del sistema educativo nacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, la Ley de Educación Nacional tiene varias cuestiones que recupera, digamos, del sistema educativo, de la concepción del sistema educativo nacional, y en esta idea de modalidades, bueno, el sistema educativo nacional, en la ley 1420, el sistema educativo estaba compuesto por, y la obligatoriedad estaba compuesta por solamente los primeros 6 años de escolaridad primaria, ¿no? O sea, los niveles educativos en Argentina son, en este momento, a partir de la ley del 2007, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y el nivel superior universitario, universitario y no universitario, pero lo obligatorio, digamos, en la ley 1420 era solamente la primaria. Bien, en la ley federal, que es una ley que está en el medio, en el año 93, llega hasta lo que se consideraba la educación general básica, que era hasta lo que hoy conocemos como el segundo año de la secundaria, y en la ley de educación nacional se reconoce la obligatoriedad a partir del nivel inicial hasta la finalización del nivel secundario, o sea, 12 años continuos de escolaridad, continuos o interrumpidos, no se dice cuándo tiene que terminar la secundaria, sino simplemente se toma al nivel secundario como obligatorio,
e incorpora particularidades o especificidades que ocurren en términos educativos, eh, curriculares o contextuales, dice la ley, a las que denomina modalidades del sistema educativo. Y es la primera vez que la educación destinada, pensada para los pueblos indígenas, eh, es incluida al interior del sistema educativo. ¿Sí? Entonces se le incorpora como una de las 8 modalidades que tiene el sistema educativo. Esas 8 modalidades también tenían como antecedente los distintos proyectos, digamos, que eran 8, el de educación para destinada a población indígena era el proyecto 4, y esta incorporación hace que claramente, digamos, exista dentro de la Ley de Educación Nacional, si uno la va a ver, un capítulo específico que fue redactado y consultado con actores indígenas que eran, bueno, docentes indígenas o, digamos, algunos sujetos indígenas que estaban claramente, digamos, vinculados en ese momento a el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuál es la particularidad de este capítulo? Bueno, que incorpora a la modalidad de educación intercultural bilingüe como parte del sistema educativo nacional. Una que va a reconocer, claramente, digamos, va a reconocerse en lo postulado por el artículo 75, inciso 17. Otra que va a hacer mucho énfasis en la cuestión de la participación indígena, y allí, digamos, tiene un componente importante esto que menciono, que fue redactado y consultado. Otra cuestión que aparece es la importancia, bueno, de la discusión o de la inclusión en términos curriculares de la diversidad cultural y lingüística que estaba presente en nuestro país, que también, digamos, como parte del sistema educativo era necesario construir, porque hasta ese momento sí existían, digamos, dentro de Chaco y de Formosa, justamente políticas destinadas a estas escuelas, pero no a nivel nacional. Bien, entonces hasta ahí. Esto no sé si se ve bien porque pretende ser una suerte de síntesis de el paso, digamos, de la política de educación intercultural bilingüe en el Ministerio Nacional. ¿Sí? Bueno, les decía, entre el año 87 y 99, el proyecto del Plan Social Educativo, el proyecto 4, que era atención a las necesidades educativas de la población aborigen. En el año 99, el convenio, digamos, aparece un convenio con un organismo de formación superior para indígenas, que es el PRODEIBANDES, que tiene su sede en Cochabamba, Bolivia, y que, digamos, apoyó fuertemente estos primeros momentos de lo que era en ese entonces el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En el año 99, como les dije, la resolución 107, que reconoce, regula, digamos, la nivel del país y la formación docente específica y reconoce a la Argentina como un país plurilingüe. Entre el 2000 y el 2001 hay un proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación de los pueblos aborígenes a través del programa Escuelas Prioritarias. En 2002 a 2003 hay un equipo de atención a poblaciones específicas dentro de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios. 2004 a 2007 el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 2008 al 2016 la modalidad de educación intercultural bilingüe ya como un área específica dentro de la Dirección de Gestión Educativa del entonces Ministerio Nacional. En el 2010 tiene lugar un reconocimiento a el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que es una entidad, o sea, se lo reconoce como entidad representativa de pueblos indígenas con función consultiva y de asesoramiento en el ámbito del Ministerio Nacional a través de una resolución ministerial. También en realidad se discute un documento que se llama la de modalidad de EIB en el sistema educativo en el año 2010, que es aprobado por el Consejo Federal de Educación en ese entonces, y entre el 2016 y el 2020, la educación intercultural bilingüe sin coordinación, y estaba en la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas.
Entre 2020 y 2023, coordinación de educación intercultural bilingüe en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, y en 2024 en adelante no existe una coordinación de IB en este momento, sino un equipo que depende de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa en el ámbito de lo que hoy es la Secretaría de Educación, porque ya no tiene estatus ministerial. Bien, rápidamente un paso por el ámbito de la política educativa. Bien, esto sería, digamos, bueno, lo que yo llamo la dimensión histórica y normativa, lo que vimos hasta recién. Si nosotros hablamos en términos conceptuales, también algunas de las cuestiones conceptuales las fuimos abordando porque hacen parte también a estas definiciones, si se quiere, normativas que fueron ocurriendo a lo largo de este tiempo. Tenemos, digamos, bueno, dentro de las normativas y definiciones de política educativa, ¿qué era lo importante una vez ocurrido este contexto que les mencionaba recién definir precisamente quiénes son los sujetos destinatarios de estas políticas, ¿no? Aborígenes en un primer momento, pueblos indígenas a partir de la reforma constitucional, la discusión entre educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural, que tiene un fuerte asidero en qué es más importante, la interculturalidad, o sea, la relación entre culturas o el bilingüismo, y acá, digamos, bueno, esto se discutió y se debatió profundamente en provincias como Chaco, por ejemplo, donde ellos siguen definiendo a la educación bilingüe intercultural y no a la educación intercultural bilingüe, porque definen ellos desde su experiencia y desde su cosmovisión que la lengua es el componente más importante en términos de cómo se tiene que estructurar esta educación destinada a la población indígena en las instituciones educativas. Por otro lado, tenemos que para la definición de sujetos destinatarios de estas normativas y estas políticas, era necesario, bueno, generar datos que no existían hasta ese momento. Si nosotros tenemos en cuenta que el censo nacional, el primer censo nacional que releva a la población indígena en nuestro país es del año 2001, con la famosa pregunta si uno se reconoce o descendiente o como parte de un pueblo indígena, ocurre en el año 2001 y se hace una encuesta complementaria de pueblos indígenas en el 2004 y luego también, digamos, se va a relevar en el año 2010 y en el año 2021, pero son, digamos, definiciones que no necesariamente hacen, por ejemplo, a la población indígena que está presente en las escuelas, porque este reconocimiento también devenido de la situación histórica que mencionábamos anteriormente, eh, estaba soslayado, podríamos decir, ¿no? Estaba invisibilizado. Entonces era necesario generar instancias de discusión acerca de cómo definir estos datos, cómo definir y cómo relevar también estos datos dentro de lo que es la estadística educativa. Bueno, quienes atravesamos por el sistema educativo también estamos como muy imbuidos en el llenado de planillas. Bueno, todos los años los directores de escuela, los secretarios de las escuelas llenan las planillas acerca de, bueno, la cantidad de alumnos, los que egresan, los que no egresan, un montón de información educativa. Sin embargo, esta información educativa no estaba, digamos, diferenciada en términos de poder reconocer allí a la población indígena. Con lo cual, digamos, una vez que uno intenta, digamos, definir estas cuestiones para los alcances de la política educativa, siempre se encuentra con la pregunta de, bueno, ¿cuántas hay escuelas EIB? Es una famosa pregunta, y en realidad la definición dentro de lo que era el ámbito del Ministerio de Educación eh, tiene más que ver con el reconocimiento de las autoridades escolares acerca de la presencia o no de población indígena que por parte de los propios actores y sujetos indígenas, o sea, en este sentido, digamos, del autorreconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esas son discusiones que tienen que ver sobre todo con
las definiciones precisamente en términos estadísticos, ¿no? Bueno, cómo se categoriza a esta población, cómo se reconoce, quiénes van a ser quienes llenen esos datos, ¿no? Bien, esto en relación, digamos, a las cuestiones de normativas y definiciones específicas de política educativa. Entonces, esto también trae esta suerte de indefinición, ¿no? O sea, recién, hacia el año 2008, en el ámbito del Ministerio de Educación, se intentó hacer una reconceptualización precisamente de, bueno, quiénes son o dónde están los alumnos pertenecientes a pueblos indígenas y también, digamos, una suerte de capacitación o sensibilización, si se quiere, hacia los agentes educativos que toman esos datos. Bien, en términos de los actores indígenas, acá, digamos, también hay todo un ámbito en donde se discute y se disputa precisamente sentidos conceptuales a lo que se entiende como educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural, ¿no? Bueno, hay desde como lo que mencionaba hace rato como ejemplo de EIB o EBI hasta, digamos, desde dónde y hasta dónde el involucramiento en términos de la estatalidad de la definición de lo intercultural y lo bilingüe. Y ahí, bueno, surge esta pregunta que a mí siempre me parece interesante, de definir, bueno, la interculturalidad para quién, ¿no? Bueno, muchos sujetos indígenas hacen mención a esto de que ellos de por sí ya son interculturales, porque, digamos, bueno, necesariamente tienen que relacionarse con la cultura nacional o la cultura hegemónica, ¿no? Entonces, allí la definición es, bueno, nosotros no nos tendríamos que formar en esto, sino que son, digamos, los docentes no indígenas, los alumnos no indígenas que tendrían que, digamos, abordar estas cuestiones de la interculturalidad. Y también, digamos, lo que trajo implicado toda esta, si se quiere, movimiento en términos de inclusión de actores indígenas o sujetos indígenas en las escuelas, ya sean como maestros, ya sean como estudiantes, en términos de las implicancias y las discusiones con otros actores del sistema educativo. Por ejemplo, los docentes no indígenas. Al momento de discutir cuáles son los alcances de, bueno, un auxiliar bilingüe, en el caso de Salta, o un MEMA, un maestro especial de la modalidad aborigen, en el caso de Formosa, se discute mucho en esos ámbitos institucionales, sobre todo de las instituciones educativas. Bueno, ¿qué hace cada uno? ¿Cómo definimos el rol? ¿Tienen un rol educativo? ¿No tienen un rol educativo? ¿Son auxiliares? Entonces eso no los habilita necesariamente para enseñar, sino solamente para funcionar de traductores. Y allí, digamos, la disputa también está en la legitimidad de los conocimientos y los saberes que portan estas figuras indígenas presentes en las escuelas, ¿no? Bueno, y ya cuando entramos más acá en el tiempo, las distintas formaciones que como docentes han tenido, ¿no? Ya sea como auxiliares, en el caso de Chaco tienen al menos 3 titulaciones diferentes, como hadas, como auxiliar del docente, como maestros bilingües interculturales y como profesores bilingües interculturales. Sin embargo, muchas veces los cargos disponibles no son suficientes para la cantidad de indígenas formados en condiciones de eh, estar en las instituciones educativas. Bien, y en términos de, también podemos decir que hay ciertos aspectos conceptuales que son importantes mencionar también aquí, que tienen que ver con los académicos y los especialistas, ¿no? O sea, en términos de qué implica la interculturalidad o la educación intercultural bilingüe, tal la denominación más habitual, eh, ¿qué implica conceptualmente? Es una educación que reconoce, bueno, hay como ciertos consensos generales acerca de estas implicancias. Una es que la que reconoce a la población indígena como parte de las instituciones educativas y como parte del sistema educativo, que reconoce también en esta inclusión una relación dialógica, una relación de diálogo entre lenguas y culturas,
Sin embargo, también hay mucha crítica a lo que implica, digamos, la presencia del Estado en las escuelas y esta idea de interculturalidad solo para afuera, digamos, ¿no? Como parte de una etiqueta y no necesariamente como parte de discusiones que tienen que ver con diversificación curricular, por ejemplo, que implica claramente incluir a conocimientos y saberes de los pueblos indígenas como parte de los contenidos que todos y todas aprendemos en nuestro país, ¿no? Y bueno, y también en este sentido, bueno, la educación intercultural bilingüe tiene este gran componente que es la del bilingüismo o los bilingüismos en plural o el plurilingüismo que hay en nuestro país, ya que en términos, digamos, tanto de pueblos como de lenguas indígenas, estos procesos de disciplinamiento, de invisibilización, han hecho mella en la, entre comillas, cantidad de lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se parte hoy en día de una situación que es ampliamente diversa. Ya no hablamos solamente de lenguas, sino de situaciones sociolingüísticas, porque claramente, digamos, acá la historia tiene o ha tenido un fuerte impacto en distintos lugares del país. Una cosa es la situación, por ejemplo, en Chaco, Formosa y Salta, donde yo les mencionaba, tienen estos antecedentes, hay población indígena que habla su lengua y que la reproduce en sus hogares, cosa que es importante para la vitalidad lingüística, y hay también población indígena en otras regiones de nuestro país, como por ejemplo el área de Cuyo, que empezaron un proceso de, bueno, los antropólogos llaman reetnización, esos procesos justamente a partir del reconocimiento constitucional, entre otras cuestiones, un proceso de volver a reconocer sus lenguas y volver a trabajar, ¿no? De recuperación lingüística. Entonces, esto también fue y es objeto de debate, porque, bueno, cuando estamos hablando en términos educativos, en términos de propuestas, educativas que contemplen la interculturalidad y el plurilingüismo en nuestro país, tenemos que considerar todas estas cuestiones. Bien, bien, me avisan si me estoy extendiendo demasiado, tengo tiempo aún. Bien, y acá vamos con este otro componente que definí también al inicio de la presentación, la dimensión, digamos, de actores y territorios, que me parece a mí que es sumamente importante para la consideración precisamente de la relación entre educación y pueblos indígenas, porque acá vamos a hablar, bueno, algo mencioné yo en relación a la Ley de Educación Nacional, de pueblos, educación, pueblos indígenas y participación, porque justamente si tenemos este componente ampliamente diverso en nuestro país de distintas situaciones socioculturales y sociolingüísticas, tenemos también esta otra situación que ya mencionamos, pocas definiciones oficiales en términos de datos estadísticos, tanto digamos a nivel nacional general, datos poblacionales, como en términos de la estadística educativa. Sin embargo, también tenemos muchos datos alternativos, ¿no? Construidos a lo largo de todo este tiempo. Algunos tienen que ver con propuestas académicas, como el mapa que se presentó en 2022 por parte de un equipo de investigación del INAPL, y también propuestas desde organizaciones indígenas, ¿no? Relevamientos realizados desde organizaciones indígenas que también funcionan como una suerte de usina para tanto las discusiones conceptuales como las discusiones de política educativa, ¿no? Funcionan o deberían funcionar de esa manera al, digamos, tener esta otra contraparte de no necesariamente tener mucha información en términos de destinatarios. Y acá, digamos, las cuestiones, ya yendo a esto, ¿no? Bueno, ¿qué implicancias, digamos, tiene? Acá son grandes temas en torno a la participación, la educación y los pueblos indígenas. ¿Cuáles son? Esto lo mencioné, las implicancias de la participación dentro del sistema educativo, un sistema educativo que tiene como génesis, digamos, la ley 1420, un sistema educativo que es, diría, excesivamente jerarquizado,
donde, digamos, hay siempre una estructura muy piramidal. Entonces, la participación indígena en el sistema educativo se entiende dentro de las lógicas que tiene el sistema educativo y muchas veces esto es, bueno, objeto de demandas por parte de las comunidades educativas de pueblos indígenas y de, digamos, restricciones o podríamos decir casi resistencias por parte de las instituciones educativas también, que bueno, que se ven un poco ahí, diría, desafiadas en términos de, bueno, hacer o incluir a la población indígena en discusiones que tienen que ver con proyectos educativos, proyectos curriculares y demás, ¿no? O inclusión de contenidos educativos en las instituciones escolares. Entonces, acá la pregunta, digamos, si hace rato la pregunta era sobre quiénes son, acá es qué es y qué no es participación, ¿no? Participación indígena es solamente convocar a una reunión por el acto, entre comillas, del 12 de octubre, que es en general cuando ocurren estas cuestiones, o es discutir con las comunidades, bueno, qué tipo de educación quieren para sus hijos e hijas, ¿no? Entonces ahí las discusiones tienen que ver con esto. Eh, la otra cuestión también es que hay instancias participativas locales en el nivel institucional, regionales, en el nivel, digamos, de las regiones que tiene nuestro país, y nacionales, y esto también tiene complejidades porque también, digamos, abona a esta cuestión de, bueno, la complejidad que tiene nuestro país en términos federales, ¿no? Es un país que dice ser federal, sin embargo, las decisiones están un poco centralizadas, entonces, esto es un poco, digamos, objeto de discusión. Y en definitiva, la discusión tiene que ver con, bueno, participar en las escuelas en términos pedagógicos, en términos de discusión de conocimientos, saberes y de inclusión de conocimientos y saberes y otras lenguas, sigue siendo, digamos, el cómo hacer y el cómo lograr que esto efectivamente suceda, más allá de lo lindo que nos puede quedar el cuadro de la normativa, qué es lo que sucede en la realidad, porque es allí donde se define claramente el tipo de educación que reciben los niños y niñas. Bien, bueno, esta lo paso rápido, quería como cerrar diciendo, bueno, cuáles son las perspectivas, los desafíos que vemos, digamos, dentro de esto que mencionaba recién. Bueno, la educación desde el Estado tiene sus limitaciones, como lo vimos, tiene estas grandes limitaciones, porque son limitaciones que vienen con la estructura, si se quiere, del país que conformamos. La educación desde los territorios también se habla mucho, digamos, las organizaciones y las comunidades indígenas están en un proceso de pensar la educación en términos de sus propios territorios y esto, digamos, va de la mano de esos actores y es fundamental para nutrir, si se quiere, lo que sucede en el nivel institucional, la escuela y lo escolar como una legitimación. Bueno, el sistema educativo se transformó en algo legítimo en nuestro país por el alcance que tiene. Entonces, la escuela y lo escolar sigue teniendo esta legitimación. Entonces, ¿cómo lograr que esta legitimación incluya a la educación desde los territorios? Bueno, y allí las distintas discusiones curriculares, en términos de lo que se incluye o no en los distintos niveles educativos, la importancia de la formación docente, una formación docente que reconozca a la interculturalidad, la diversidad y el plurilingüismo en nuestro país, y en definitiva las dimensiones sociopolíticas que tuvo, tiene y tendrá el reconocimiento a los pueblos indígenas y a la educación como un derecho. Bien, hasta ahí llego, tengo un par de fotos que me gusta siempre mostrar, un docente indígena en Misiones, acá colegas del CEAPI en una discusión, una pizarra conmemorativa ahí en una escuela en Chubut, y acá esto es parte de una feria de ciencias en San Juan, una instancia de un congreso de IB en la provincia de Salta, una quimche, ahí también en Chubut, aprovechando que las colegas que siguen son de esta región del país, y acá, bueno, un mural muy interesante de una escuela en Tucumán.